Presentamos formalmente al invitado del día de hoy. Es Federico de Santadina, fundador y presidente de la Fundación Ciro de Santadina. Es el papá de Ciro, un bebé de 1 año y 4 meses que falleció tras contraer un síndrome urémico hemolítico. Convirtiendo el dolor en acción, crearon junto a su señora la Fundación con el fin de concientizar y prevenir esta enfermedad. Es licenciado en Dirección de Negocios y asesor de empresas. Bienvenido, Federico. Gracias por estar con nosotros. Por favor, se conoce poco del síndrome urémico hemolítico, a menos que le toque en suerte a alguna persona conocida del medio del espectáculo o algún escándalo. Fue muy conocido en su momento este síndrome a partir del escándalo de una famosa firma de comida rápida que recibió la denuncia, y a partir de ahí se divulga un poco más de información. Pero en general, los papás, cuando nos hacemos papás, no nos informan de este tipo de cosas. ¿De qué se trata el síndrome urémico hemolítico? Mira, es un síndrome que ocurre a través del ingreso de una bacteria, que la bacteria se llama Escherichia coli, que es una bacteria muy conocida, que todos los días uno convive con ella. La diferencia que tiene este síndrome es que si esa bacteria ingresa y libera una toxina, es cuando se produce el síndrome. El síndrome lo que hace es atacarte el riñón, el chico deja de hacer pis, te puede atacar la sangre, por eso empiezan con diarreas con sangre, y en muchos casos ocurre que afecta el sistema nervioso central. Los chicos que quedan, digamos, vivos, las secuelas que les dejan muchas veces son complicadas. Esa es digamos, principalmente la actividad que hace esta bacteria cuando ingresa al organismo y cuando libera la toxina Giga. ¿De qué manera ingresa esta bacteria? ¿De qué manera nos podemos contagiar? A través de la boca. A ver, normalmente se habla de la carne picada, digamos, es más, se llama como el mal de la carne, y en realidad es mucho más que eso. Vos podés cambiar un pañal, salir del baño sin lavarte las manos o manipular alimento y no lavarte las manos y te podés contaminar. Ejemplo claro, en mi caso particular, fue Ciro se iba a un jardín maternal, con lo cual no comía ni carne ni verduras, y estimamos que en el cambio del pañal, o sea, alguna de las maestras que le cambió el pañal no se higienizó las manos, después le dio o la mamadera o el chupete, y a través de ese medio ingresó la bacteria a su cuerpo. Entonces puede ser por el consumo de la carne que esté mal cocida, por no haber lavado bien las frutas y las verduras, porque también está ahí la bacteria. Cuando los lácteos pierden la cadena de frío, hay una tendencia de que la bacteria surge ahí, de esa manera. Y la clásica contaminación cruzada, que es la que hacemos todos, absolutamente todos, y nosotros lo hemos hecho, que es manipular alimento crudo y después en el mismo lugar, sin limpiar los utensilios, el alimento cocido. Claro ejemplo de haces un asado, pusiste la carne arriba de una tabla, después la pusiste en la parrilla, cuando volviste a servir la comida, utilizaste lo mismo, sin lavarlo. Por eso lo ideal es tener una tabla en la cocina para manipular los alimentos crudos. Una vez utilizado eso, se deja para lavar y se agarra otra tabla para utilizar las verduras, las frutas y demás. Y lo mismo con las cuchillas, ¿verdad? O Cuchilla, los tenedores. cuchillo, tenedor y demás. Uno normalmente lo que hace es, no en este caso, ¿no? Pero bueno, la idea es concientizar que la bacteria nosotros y la enfermedad la tenemos todos los días al alcance de nuestras manos. Por eso es muy importante higienizarse las manos después de ir al baño, antes de comer y antes de manipular alimentos. Con los alimentos, con los vegetales, suele pasar también con el sistema de riego utilizado en estos vegetales. Entonces uno quizás está convencido de que esa verdura, esa lechuga, ese tomate está en impecable estado. A lo mejor uno no recuerda si la lavó y no importa, entonces no lo lava, no tienen ese hábito, y ahí aparece. Porque ¿con qué puede llegar a ser regada la verdura? Para que la gente entienda. Bueno, el principal reservorio de esta bacteria es el intestino de la vaca. ¿Qué es lo que ocurre? La vaca cuando defeca, queda la bacteria en la superficie, las napas se empiezan a contaminar y muchas veces ocurre que cuando riegan las verduras, digamos, están tomando agua de esa napa que está contaminada. Y en otros casos, cuando utilizan cierto tipo de abono, digamos, ahí también se contamina. ¿Es suficiente el enjuagar la verdura con agua potable o recomiendan algún otro tipo de estrategia? 2 gotitas de lavandina. Ajá, sí o sí, ¿en cuánto? 2 gotitas creo que es en 10. Bien, sí. bien. O sea, lo ideal es, obviamente, utilizar agua segura, la llamamos,
que también, o sea, no siempre se da, y con un lavado, digamos, importante. Sí, y recomiendan también que las tablas no sean las de madera, sino las de ese plástico. Sí, porque el hecho de que la tabla sea de madera, cuando se agrieta, digamos, si después no se le hace un lavado profundo, puede quedar ¿Y cuánto tiempo sobrevive esa bacteria? ¿Tienen estudiado más o menos la sobrevida de la bacteria? Mira, muere a partir de los 70 grados. Sí, por eso es la insistencia en cocinar tanto. Claro, sí. Exactamente. Pero en una mesada mal enjuagada, en una tabla, esta cuestión, ¿cuánto dura? Sí, no tengo en este momento exacto el periodo, pero es una bacteria que puede estar unos días. ¿Se elimina solo con agua y jabón, tan sencillo como eso, o es mejor lavandina? Lavandina, detergente. Bien, bien. Es importante. Federico, ¿cómo es el trabajo que hacen con tu señora cotidiano en la fundación, este laburo diario que hacen? Mira, la verdad que empezamos hace muy poquitito. Ciro falleció el 28 de julio del año pasado. Desde ese momento yo estaba totalmente seguro, pero totalmente seguro que había encontrado, digamos, el sentido de mi vida o lo que me continuaba. Para mí, para otro hijo, tengo otro hijo también, Benja. A partir de ese momento empezamos a hacer todos los trámites, todos los papeles, y recién en septiembre de este año salió la personería jurídica, digamos, y toda la parte de papelerío. Trabajamos sobre 4 puntos principales, que es, primero, difundir, que por eso van a ver mucho en las redes, que hay gente conocida, famosos, que nos acompañan en lo que es la difusión de la fundación, en lo que es difusión de esa manera. Después estamos trabajando con 2 equipos de investigación, parte de INTA Castelar y parte del CONICET, que están desarrollando una vacuna para aplicarla a las vacas, para bajar la contaminación que tiene, la contaminación de la bacteria dentro del reservorio, o sea, siendo la vaca el principal reservorio, o sea, bajarlo ahí antes del momento que llegue a la faena, al frigorífico, porque ahí es generalmente donde la carne se contamina. En la manipulación, en el frigorífico, cuando están faeneándolo, ahí es ahí es cuando se contamina la carne. Y por otro lado, el detectar rápidamente la enfermedad, se está trabajando sobre un kit de detección rápida, y otro de los puntos que empezamos a partir de marzo es lo que es capacitaciones. Capacitaciones en los jardines maternales, capacitaciones en los colegios, en escuelas primarias, y vamos a utilizar mucho a los cocineros, a los programas de cocina, para que esto se trate de transformarlo en algo habitual y en algo corriente. O sea, porque, insisto, es una enfermedad que se puede prevenir, es una enfermedad que tiene muchísimos casos. En la Argentina somos lamentablemente de los países que más casos tiene. Sí, es muy... ¿Por qué eso? ¿Tienen idea? ¿Por la cantidad de consumo de carne? ¿Será por qué? No, porque en Uruguay tiene un consumo parecido y no tiene... lamentablemente por controles. Por el control del alimento que uno consume en el país. Los controles son bajos, no son, digamos, tan estrictos como en otros países. Entonces, más la desinformación de la gente, que principalmente es eso porque, insisto, Ciro tenía 1 año y medio, no consumía carne y tuvo la enfermedad. Y hay muchísimos casos de esos. O sea, ahora a partir de la fundación recibimos un montón de casos donde yo lo tuve a los 5, a los 8. Entonces, el control es un punto importante. Federico, tal vez, bueno, hay mucha gente viéndonos que no con el mismo problema, no con lo mismo que le pasó a tu nene, sino con otro tipo de tragedia o con otra situación también tremenda está viendo. Y la verdad es que hace muy poquito que pasó lo que pasó con tu hijo, digo, y te vemos, y la verdad es que es impresionante verte y escucharte con ese nivel de fortaleza, de resiliencia, de ir para adelante. ¿Qué se le puede decir a esa persona que por ahí nos está viendo y necesita un poco ese empuje? Mirá, yo creo que es algo muy particular y muy interno de cada uno. Yo durante mucho tiempo creí que tenía todo resuelto, hasta que en un momento de la vida me dio un sacudón y me dijo, pibe, no, la vida no es esto. Y gracias a Dios pude encontrar y transformar eso en, bueno, ok, ahora el sentido de mi vida o de nuestra vida es tratar de que no le vuelva a ocurrir a nadie, que es algo utópico, porque la enfermedad... Pero por lo menos que... Tu granito de arena, de alguna que sea manera algo también. que va a ser más de lo que estaba. Y con cosas muy chiquitas que uno puede avanzar, realmente. Uno puede mejorar con cosas muy chiquititas.
Con respecto a qué le puedo decir, yo no puedo decirle nada, yo puedo compartir mi vivencia. Yo estaba ese día que se lo estaban llevando de la habitación de la Trinidad de San Isidro, caminando por ese pasillo que lo caminé durante 14 días con la esperanza de poder salir, y dije, este pibe vino para hacer algo grande. Y bueno, y acá estamos. O sea, somos el instrumento, o lo identificamos de esa manera, y insisto, y es el sentido de la vida que hoy uno le puede dar, con el dolor de todos los días, con el dolor que uno antes bañaba a 2 chicos, ahora baña 1, y con el... Pero bueno, convive con nosotros, está, y es lo que nos da la fuerza para levantarme todos los días a la mañana, porque podría haber tranquilamente tomado 2 caminos, o podríamos haber tomado junto con Vero, que era, o nos damos por vencido, o hacemos algo por los que quedan acá. Yo, desgraciadamente, las estadísticas, tengo el 100% de todo, porque ese síndrome, la bacteria cuando infecta, el 10% desarrolla el síndrome en sí. Bueno, yo acá estoy. El 3% o el 5% es mortal, ¿ok? Yo acá estoy. Con lo cual, para mí, gran parte de mi corazón, mitad, se fue. Me queda el otro, que es, bueno, trabajar para lo que me queda y para el resto de la gente también. Destaquemos además que afecta mayoritariamente, o sea, todos podemos tener, enfermarnos con esta bacteria, pero la parte más crítica se la llevan los nenes pequeños, lo más crítico de todos, hasta 5 años. Correcto. La mayor frecuencia es hasta los 5 años. Estos días en el mail de la Fundación me llegan chicos que tuvieron a los 10, a los 12. Está creciendo, tengo entendido. ¿Llegan a entender por qué? Sí. No, mismo lo de las zonas, hay en la zona sur, sí, en Chubut, sí, la incidencia es altísima. Mucho más que en otras zonas. Sí. Bueno, en Córdoba ahora hace poquitito salió un informe también que habían tenido un incremento interanual del 20%, con lo cual, digamos, es una enfermedad que está muy presente, falta que la pongamos sobre la mesa y que estemos atentos a eso, que sepamos, o sea, que sepamos que existe todo el tiempo. Sí, hay como varias patas en esto y siempre la más importante es la docencia. Estés donde estés, Federico de la Fundación, nosotros de este medio de comunicación, el consultorio del médico. En general los médicos no suelen poner este tema a la hora de enseñarte cómo llevar adelante la vida de ese nene cuando uno lo tiene en brazos. A mí no me lo ha explicado mi médico y lo amo con toda mi alma. Tiene que ver también con políticas de Estado. Ahí aparece el Estado que debe decir, señores, poner el tema en el tapete también tiene que ver con las campañas que eligen a la hora de divulgar. Sin duda. Mirá, y no hay. Fíjate que el ejemplo más claro que nosotros siempre vemos fue cuando fue la campaña del dengue. Claro. Cuando se hizo la campaña del dengue, donde incluía, hace varios años, donde incluía el lavado de manos y no la acumulación de agua contaminada y demás, bajaron muchísimo los casos. Claro, sí, Cuando hace poquitito se empezó a plantear el Día Nacional, Internacional del Lavado de Manos, o sea, hace falta ese tipo de campañas para concientizar a la población que vos todos los días te puedes enfermar. Perdón, más de un chico por día se enferma, pero no nos enteramos. Claro, Son claro. 500 casos por año. 500 por año. 500 por año, también lo pueden tener adultos por una cuestión de fortaleza, tengo entendido yo. El adulto la pasa mucho menos peor, digamos, y es menos peligroso si se quiere, pero podés arrastrar falencias renales también, no te liberás de eso. Principal causa en chicos de trasplante y de insuficiencia renal crónica, que ese es otro, digamos, otro mundo donde los chicos su vida le cambia totalmente, donde tienen que pasar horas y horas de diálisis, digamos que es importante. Gracias, Federico, por tu trabajo, un cariño a tu familia y te felicito por el trabajo que están llevando adelante. Están saliendo en pantalla las diferentes maneras de contactarse, www.fundacionciro.org.ar, Facebook Fundación Ciro, Twitter @Fundación Ciro. Allí, supongo yo, tendrán instructivos, formas de colaborar, maneras de contactarlos a la hora de necesitar cualquier ayuda. Exacto. Gracias, un placer. Que tengan felicidades. Igualmente, Felices muchas gracias. Vamos